En alguna de las 1000 novelas que se han escrito sobre Julio César, dice que para realmente entender el mundo, uno tiene que salirse del tóxico ambiente de la gran ciudad de Roma. Por eso, los ingleses añoran los pueblos pequeños y los héroes de Tolkien son unos hobbits campesinos que viven en una idílica y rural comarca. Por eso, en Estados Unidos, Superman se crió en Villa Chica, Smallville para los modernos, y no en Metrópolis, la gran ciudad. Y por eso es que las y los ciudadanos de los estados de nuestra Federación Mexicana odian tanto a los chilangos cuando nos comportamos como capitalinos. Por ejemplo, véase qué cosas son las que subrayamos en el affair del fiscal Uriel Carmona Gándara y qué aspectos omitimos de ese complicadísimo asunto. Hace 2 semanas, Carmona finalmente obtuvo el derecho a proseguir sus 4 procesos penales en libertad. Atención, en ninguno de los casos se detuvo la acusación penal. Simple y llanamente Carmona, quien sigue vinculado a proceso, en los 4 casos, va a poder atender el juicio sin sufrir prisión preventiva. Es decir, ninguno de los famosos 4 amparos que le dieron detuvo la imputación porque el señor tuviese fuero constitucional. Es decir, eso no valió. Apenas regresó Carmona a Cuernavaca, en los cafés y los mentideros políticos de esta capital federal, empezamos a circular las notas y un tipo de nota destacada. Veamos el ejemplito de El Financiero 25 de septiembre de 23. Uriel Carmona sin rencores contra Sheinbaum por la detención. La mejor de las suertes para ella. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, recalcó que no tiene resentimiento con nadie. Incluso hay respeto. Lo único que pretende es defenderse legalmente. Eso decía la nota. Pareciera que lo único que importa es el supuesto enfrentamiento entre la hoy Coordinadora para Defensa de la Cuarta Transformación y el todavía fiscal general de Morelos. Otra aclaración. Carmona nunca dejó de ser el encargado central de la Procuración de Justicia en aquel estado. Bueno, ¿y la justicia para la familia de la víctima de feminicidio de Ariadna Fernández? ¿Y la tortura que la Fiscalía de Carmona ordenó y perpetró en contra de un detenido llamado El Diablo? ¿Y todo lo demás que ha ocurrido en Morelos? No, los detalles de la política estadual no le importan a los sesudos y orgullosos jurisconsultos capitalinos. Déjenme contarles un poco de eso. Poco antes de la liberación de Carmona, durante la 4ª de las acusaciones, todas las miradas las dirigimos al penal de Atloxohuaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos. ¿Qué andábamos haciendo allá? Resulta que, aparte de las imputaciones de dificultar la procuración de justicia en el caso de feminicidio chilango, había otra acusación por tortura en contra del fiscal, dentro de su propia fiscalía. ¿Cómo fue posible? Bueno, la Fiscalía de Morelos es autónoma en los términos que se pusieron de moda en el sexenio de Peña Nieto. Ya no es parte del Poder Ejecutivo, su titular es nombrado por el Congreso del Estado y su periodo siempre es mayor que el del gobernador. Hay que decir que en Morelos, al contrario que en la Federación, no interviene en el nombramiento la sociedad civil. A nivel federal, el Senado emite primero una convocatoria abierta y de toda la gente que entre, escoge una lista de aspirantes. La lista se la manda al presidente. El presidente escoge de esa lista una terna, le regresa la terna al Senado y el Senado de esa terna escoge a una persona. En Morelos no hay tanto enredo. El gobernador es libre de escoger a quien él quiera para formar la terna, se la manda al Congreso del Estado y el Congreso del Estado escoge de esos 3. Uriel Carmona fue nombrado 15 de febrero de 2018 para un periodo de 9 años, es decir, que debe terminar en febrero de 2027. Empezó cuando Graco Ramírez era el gobernador, y ese Graco fue el que envió la terna. Carmona debe terminar su periodo cuando él o la sucesora de Cuauhtémoc Blanco, el actual gobernador, lleve gobernando 2 años. En otras palabras, 3 gobernadores y un solo fiscal, como si fuera el catecismo. Todo mundo asume que el fiscal Carmona es un agente del exgobernador Graco Ramírez, por lo que acabo de explicar. Y más grave,
6 meses después de que lo nombró el Congreso, en septiembre del 18, Carmona nombra fiscal anticorrupción, que es el segundo cargo más importante en la Fiscalía, nombra a una persona que era parte de la terna que había enviado Graco, un señor llamado Juan Salazar Núñez. Digo, para que no quedara duda acerca del graquismo de la Fiscalía morelense. Ese señor Núñez había sido abogado personal de Graco cuando él era un ciudadano normal y fungió como el consejero jurídico de Graco cuando fue gobernador. Así las cosas, 2 abogados de las confianzas del ex gobernador quedan al frente de la Fiscalía General, que sigue ahorita en funciones. El actual gobernador Cuauhtémoc Blanco, que es un buen futbolista, no ha tenido ningún control de la mayoría en ninguno de los 2 congresos con los que le tocó gobernar. Por lo mismo, no tiene ningún modo de impugnar al fiscal general Carmona si éste abusa de su poder o si no cumple adecuadamente con sus funciones. Solo el Congreso lo podría controlar, al fiscal. Pero lo que hemos visto es que el Congreso lo protege. ¿Y eso? Pese a que Carmona ha entorpecido la investigación del asesinato de Samir Flores, el activista náhuatl de Amilcingo, en 2019. Y eso, pese a que Carmona nunca ha aclarado el homicidio de 2 sindicalistas en el marco de una protesta en el año 2020. Y eso, pese a que Carmona obstaculizó la investigación del feminicidio de Ariadna en el 2022. Y eso, pese a que Carmona ha sido acusado de ordenar tortura en una investigación en otro caso de 2023. Y otros varios. Pero el último caso es el importante. Dentro de la muy autónoma Fiscalía General de Morelos, hay una fiscalía especializada en combate a la corrupción, o Fiscalía Anticorrupción, que teóricamente es autónoma dentro de la otra. Y es en esa dependencia a donde se tenía que haber integrado la carpeta de investigación sobre tortura, donde el torturado dice que la orden de la tortura venía del fiscal. Y por supuesto el señor Salazar Núñez, que también es graquista, pues no hizo nada. ¿Qué hizo la víctima de tortura? Se fue a un juez federal, consiguió un amparo para que la fiscalía hiciera su trabajo. Un juzgado de amparo ordenó que siguiera la investigación y que se llevara ante un juez. Todo eso ocurrió al final, cuando estaba el señor Carmona encarcelado por las acusaciones de la Ciudad de México. De acuerdo con las leyes y reglamentos, había sido sustituido por uno de sus colaboradores, es decir, un señor que se llama Andrés Montes Tello. El fiscal anticorrupción, Salazar Núñez, obedeció la sentencia de amparo. No tenía por qué avisarle a nadie, a Montes Tello. Su fiscalía tiene toda la autonomía para hacer sus acusaciones. Pero el fiscal general suplente, Montes Tello, inmediatamente le pidió su renuncia a Salazar Núñez. Y otra vez, de acuerdo con leyes y reglamentos, Salazar Núñez fue sustituido por uno de sus subordinados, un señor que se llama Edgar Núñez Urquiza. Núñez Urquiza cumplió el mandato de amparo, no le quedaba de otra, y acusó al fiscal general por tortura. Inmediatamente Montes Tello despidió a Núñez Urquiza, le impidió entrar a su oficina y le mandó a otras personas que fueran a atender el caso ante el juzgado. Así fue como todos llegamos a Atloxohuaya. Y por eso es que los ministerios públicos que estaban ahí en el juicio se desistieron de la acusación y le explicaron al juez que no podían hacer nada porque el expediente se les había perdido. Los abogados de la víctima, que estaban ahí, por supuesto, reclamaron: están dejando en indefensión a mi cliente. Por eso es que se pidió que interviniera la Fiscalía General de la República. Todo esto se nos olvida contarlo. Y todo esto lo logra Carmona Gándara desde prisión. Imagínense ustedes el tamaño del poder de este hombre. La acusación por tortura sigue, igual que las acusaciones por el feminicidio de Ariadna. Pero Uriel Carmona Gándara y su grupo siguen al frente de todo. Ahora bien, pese a eso, el fiscal Núñez Urquiza se amparó. Aquí todo el mundo se ampara. Dijo: me despidieron mal. Y ganó una suspensión y ya regresó a su oficina. Porque resulta que para despedir al fiscal anticorrupción tiene que intervenir el Congreso del Estado. Y a la gente Carmona, en las prisas, se les olvidó el detalle. Núñez Urquiza ya denunció que la carpeta de investigación por tortura desapareció y que no es el único expediente perdido. En otras palabras, ha estallado el caos. No hay otra palabra para describir el enredo que les he contado aquí.
La situación es tan caótica que el padrino de Carmona, el exgobernador Graco Ramírez, ya está prevenido y ya solicitó un amparo para cuidarse de cualquier orden de aprehensión que aparezca en su contra. Porque la Fiscalía Anticorrupción también tenía, desde 2019, un poquito atrasados, una carpeta de investigación en su contra. Tal vez, en medio del caos, ahora sí acusen al exgobernador ante un juzgado morelense. Cosas veremos, ¿verdad? Para Juegos de Tronos de las novelas, pues mejor vayamos a ver todas las noticias políticas de Morelos. Es más divertido.